Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy muy contento de contar con la presencia del doctor Ángel Solocozzi. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? El doctor Solocozzi, para quienes no lo conozcan, es uno de los principales exponentes del movimiento fenomenológico en habla hispana y en Iberoamérica. Y pues es también uno de los principales representantes de este movimiento en lo que respecta a, por ejemplo, especialmente la fenomenología de corte heideggeriano. Y pues tiene un currículum muy extenso que pues motiva bastante a que estemos tratando de escucharlo, de preguntarle sobre su trabajo. Y pues quisiera empezar por acá, por preguntarle sobre su trabajo en general. Una de las cosas que me interesa bastante es cuál ha sido como que la característica que más atrae de Heidegger en particular, que es uno de los protagonistas en el trabajo que usted ha desempeñado. ¿Cuál es como que la característica más atractiva de la potencia teórica de este autor que en su opinión pueda comentarnos por acá? Sí, bueno, pues Juan Diego, muchas gracias por esta invitación y por compartir estos momentos para hablar un poco de fenomenología y en particular de Martin Heidegger y su obra. Cuando yo estudié la licenciatura en filosofía en la UNAM, pues me enfrenté a uno de los problemas a los que se enfrentan muchos de nuestros estudiantes, que es el problema de las traducciones. En ese momento, pues claro, la traducción de ser y tiempo, como tradujo José Gauss, el ser y el tiempo. Sí, esa dolorosa traducción. Y bueno, pues me pasó lo que a muchos les ocurre, ¿no? Que no entendía, se me hacía realmente un pensamiento cerrado, que no le veía sentido. Y cuando concluí la licenciatura, tuve la oportunidad de ir a Alemania, en intercambio cultural. Durante la licenciatura estudié alemán, ahí comencé a estudiar alemán. Fui a Alemania, fui a Friburgo y ahí comencé a leer a Heidegger en alemán. Y fue otra cosa, fue una experiencia realmente diferente, ¿no? Que vi que tenía sentido, ¿no? Claro. Y que realmente no era una cuestión esotérica, ¿no? En ese sentido, incomprensible, que no eran fetiches filosóficos, ¿no? Sino claro, que realmente decía algo y decía algo de la vida, ¿no? Claro. A mí me pareció una gran cercanía en lo que él tematizaba, lo que él filosofaba respecto de la vida. Entonces a mí me importó muchísimo eso y finalmente me dediqué a partir de ahí a el trabajo de Heidegger. Y bueno, ya durante muchas décadas, ¿no? He estado en eso y siempre está la tentación de salir, ¿no? De dedicarme a otros autores, de dedicarme a otras cuestiones, de pensar otros asuntos. Y extrañamente siempre regreso a Heidegger, claro, ¿no? Siempre, por algún motivo, si me dedico a alguno de sus estudiantes, a alguno de sus seguidores, algún otro filósofo, de una u otra manera regreso a Heidegger, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un pensador que realmente abre caminos, ¿no? Da mucho para pensar, ¿no? Sí, yo creo que esa es una como que de las principales características al leerlo, al menos en mi experiencia, en mi lectura, que no ha sido en alemán, pero ha sido en español. Y una de las sensaciones que tiene uno al leerlo a él y al leer a otros autores es la de pues un pensamiento extraordinariamente creativo. Creo que esa es una de las características que en lo personal me ha llamado poderosamente la atención de su pensamiento y de su manera de tratar ciertas temáticas. Sí. Y más en el contexto específico en el que pues aparece su pensamiento, ¿no? Sí. Que era bastante fácil de quedarse atrapado, digamos, por ejemplo, para él, en el pensamiento de su maestro, de Husserl, y del movimiento que había alrededor, por ejemplo, pues del neocantismo y de muchas corrientes que eran muy influyentes y muy poderosas, sí. Como para que dificultan, en mi opinión, ese poder o esa potencia creativa que él demostró tener de una manera increíble, ¿no? Entonces,
No sé, desde su perspectiva, ¿cómo ha experimentado este aspecto, digamos, creativo del pensamiento de Heidegger? Sí, hay dos títulos de dos libros, ya tienen muchos años, pero son indicadores, ¿no? Ajá. Uno de Modesto Berciano, que se llama La Revolución Filosófica de Martin Heidegger, okay. Y otro de Gil Villegas, publicado en el Fondo de Cultura, que era Los Profetas y el Mesías, ¿no? Okay. Y claro, los profetas ahí eran Ortega, Set y Lukács, yeah. Y el Mesías era Heidegger, ¿no? Okay. Pero bueno, digamos, esos títulos, que ya tienen muchos años, son indicadores, ¿no?, de lo que se piensa de Heidegger, ¿no? O sea, que realmente ha hecho una revolución filosófica. Efectivamente, como tú señalas, aparece en un momento coyuntural, en un momento de renovación de la filosofía, o de esa búsqueda de la filosofía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todo lo que ya había planteado Brentano, con todo lo que ya había planteado Dilthey, con todo lo que estaba ahí en marcha, y por supuesto con Husserl, con esta pretensión de dar un nuevo inicio a la filosofía, y a la vez también un intento de regreso a la tradición por parte de los neokantianos, sí, efectivamente, que decían, bueno, hay que regresar pero hay que regresar a Kant, ¿no? Ellos decían, zurück zu Kant, ¿no? Okay. Hay que regresar realmente a la filosofía de carácter científico, hay que regresar a, como diría Husserl, a las cosas mismas, y en ese momento aparece Heidegger, ¿no? Aparece Heidegger y efectivamente dice, bueno, hay que regresar a las cosas mismas, pero parte de esas cosas es la propia historia y la propia tradición de la filosofía. Y no basta con regresar a Kant, hay que regresar a los griegos, ¿no? Y hay que regresar a Platón, hay que regresar, principalmente para él, a Aristóteles, ¿no? Segundo, inicia con Aristóteles, y pues efectivamente lleva a cabo una revolución filosófica que tiene que ver con el pensar, evidentemente, que tiene que ver también con formas de hacer filosofía, lo que más adelante vamos a hablar o a nombrar con el nombre de estilo, ¿no? Va a plantear esa cuestión del estilo como un problema filosófico, pero también la manera de enseñar y transmitir filosofía. Creo que muchos de sus alumnos son testigos de esa experiencia, ¿no? De la manera en la que Heidegger daba clase, de haber roto con algunos esquemas, con algunos estereotipos, de abrir realmente el pensar de manera viva, ¿no? Era pues una actuación, ¿no? Sí, hay un montón de testimonios, ¿no?, en este sentido, de que las clases de él eran literalmente espectaculares y que hay un montón de pensadores que justamente acudieron a escucharlo y que dieron fe de que pues era pues un pensador muy poderoso en este sentido, ¿no? De que era pues capaz de ver donde otros no veían cosas, ¿no? Digámoslo así. Y pensaba en Platón en un inicio, ya ve este contacto que tuvo, por ejemplo, con Nathorp, ¿no? Que él trató justamente de dialogar con él a partir de ese texto de Platón. Sí. Un diálogo que finalmente estuvo medio frustrado por pues, la muerte de Nathorp y demás cosas, pero que estuvo, pues, digamos que era parte de las preocupaciones intelectuales que tuvo Heidegger en un inicio, ¿no? Hay digamos, pocos autores, creo yo, que Heidegger respetó, ¿no? Porque, digamos, un vicio que encontramos en Heidegger es que hace muchas críticas, por ejemplo, en Ser y Tiempo. Ser y Tiempo, si uno lo lee con cuidado, aparecen muchas comillas y, pues claro, son citas, pero no sabemos a quién está citando, ¿no? Entonces, muchas de esas citas, a esas citas siguen las críticas del propio Heidegger. Y hay pocos autores a los que él admiraba o reconocía abiertamente respeto. Y uno de ellos era Paul Nathorp, ¿no? Uno de ellos era Paul Nathorp. Y con Nathorp lo unían muchas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, el respeto que tenía a los neokantianos, ¿no? Que hace sus críticas, pero hay un respeto especial a Nathorp. Digamos, a veces como que lo pone como no neokantiano, claro, ¿no? Y por otro lado también toda la relación que Nathorp tiene con la filosofía griega, con Platón, como tú señalas, pero también con Aristóteles. Hay que recordar que Nathorp es el que retoma
si no me equivoco, que 1888, por ahí, por esos años, la cuestión de la ontoteología, ¿no? O sea, en 2 artículos él señala el problema de la ontoteología en Aristóteles, y es algo que para Heidegger va a ser importantísimo. Claro, en los primeros textos o los primeros ejercicios que Heidegger lleva a cabo sobre Aristóteles en 1921, remite precisamente a esos textos de Nator, ¿no? Entonces, con Nator lo unían muchas cosas. Este interés por Kant, en primer lugar, pero también este cuidado de la tradición griega con Platón y con Aristóteles. Claro. Sí, es muy, muy interesante rastrear. Creo que gran parte del trabajo que usted ha hecho en generar conocimiento alrededor de esta figura de Heidegger es justamente rastrear todas estas caminos, ¿no?, que fueron configurando finalmente el pensamiento heideggeriano, que fraguó en esta, bueno, al menos es uno de sus puntos culminantes, es la obra de Ser y Tiempo, que es uno de los momentos en donde pues, se despliega la originalidad y la potencia del pensamiento heideggeriano en muchas formas, ¿no? Sí. Y justo recordaba hace poco que uno de los primeros dictámenes que recibió Ser y Tiempo, cuando Heidegger lo presenta como uno de sus, creo que es documento de habilitación o algo por el estilo, el primero. Ajá, el caso es que el primer dictamen que recibe es insuficiente, ¿no? Sí, entonces es curiosísimo. Es una historia muy, muy interesante, y bueno, gran parte del trabajo que he hecho tiene que ver con la configuración, la elaboración de una crónica de la vida y obra de Martin Heidegger. Exacto. Que no hay, ¿no? En el caso de Husserl, por ejemplo, pues está el trabajo de Carl Schumann, pero esa crónica, esa Husserl-Chronik que hizo Schumann, pues de alguna manera fue un poco más sencilla, porque el material estaba concentrado en un solo lugar, ¿no? Todo lo que se llevó a Lovaina, pues prácticamente estaba todo el material para poder elaborar ese trabajo. En el caso de Heidegger no es así, ¿no? En el caso de Heidegger está todo disperso y ha sido muy problemático. Apenas se está terminando de publicar la obra completa, bueno, o la obra integral, la Gesamtausgabe. Faltan creo que 2 volúmenes de esos 102 que se planearon, pero han salido más textos y más volúmenes que se van a publicar de forma independiente. Y las cartas, pues se calcula que escribió 10.000 cartas, están todas dispersas. ¡Wow! Entonces es muchísimo trabajo. Pero esa es la idea de parte de mi trabajo, es esa crónica, esa elaboración de esa crónica. Y claro, ahí vas detectando y vas encontrándote con muchos detalles y muchas cuestiones que son poco conocidas, ¿no? Especialmente ese camino hasta Ser y Tiempo, ¿no? Que Ser y Tiempo fue un texto, pues diríamos que salió de chiripa, ¿no? O sea, realmente nunca lo planeó, nunca pensó escribirlo, ¿no? Lo escribió por obligación, ¿no? Porque Nicolai Hartmann dejaba la plaza en Marburgo, se iba a Colonia, y esa plaza quedaba, digamos, libre, una plaza de profesor ordinario. Heidegger tenía una plaza de profesor extraordinario, y para concursar por esa plaza pues necesitaba publicaciones, y lo obligan, digamos, a publicar un libro. Entonces lo que hace es juntar lo que tenía de las lecciones desde 1919 por lo menos, y en 1926, en esas pocas semanas, toma esas lecciones, toma el proyecto de una reseña que había pensado escribir en 1924 a partir de las cartas de Dilthey y Georg von Wartenburg, que se publican en 1923. Heidegger propone escribir una reseña, esa reseña se amplía muchísimo, pasa a ser lo que él le llama el Tratado del Tiempo, sobre el concepto del tiempo, y queda ahí también como parte de ese manuscrito. Entonces tiene eso, luego tiene todos sus trabajos sobre Aristóteles. Había pensado escribir un libro inicialmente sobre Aristóteles en 1921, 1922, después dice, no, voy a escribir una lógica, y entonces comienza a encaminarse para escribir una lógica, más o menos alrededor de 1925, anuncia que ya tiene algo. Total, cuando en 1926 redacta Ser y Tiempo, pues lo que tiene es un convoluto de textos, de notas, de manuscritos, de notas de diferente calibre, y resulta al final Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, pues es una obra que no estaba planeada, pero que tuvo un impacto central o determinante en la filosofía del siglo XX, ¿no? Digamos, esa es una parte, por ejemplo, de esta problemática
al pensar la vida y la obra, ¿no? Que no es un asunto idealizado de un pensador que está en la cabaña meditando. No, es fruto del trabajo, ¿no? Es fruto de lo que ya había hecho. De ahí sale un libro como Ser y Tiempo, ¿no? Que luego se pasa la vida entera tratando de más o menos hacernos entender qué quiso decir, ¿no? Con Ser y Tiempo, ¿no? Así es. Que es un poco paradójico, ¿no? Porque un poco, de hecho, uno de los trabajos que revisé para hacerle esta entrevista, usted deja ver cómo Heidegger efectivamente renuncia al proyecto teórico que de alguna manera había iniciado en Ser y Tiempo, especialmente en lo que respecta, por ejemplo, a el carácter fundamental de la ontología, que en Ser y Tiempo pues queda relativamente claro que en ese momento estaba Heidegger viendo a la analítica existencial y en el Dasein estaba viendo algo así como una especie de fundamento en el cual, o a partir del cual, producir una ontología que fuese primera, que fuese fundamental, que fuese de alguna manera mucho más fundamental que las ontologías que se habrían desarrollado históricamente, ¿no? Sí, yo creo que el intento inicial que hace es efectivamente repensar una ontología, ¿no? O sea, en qué medida se puede replantear la pregunta por el sentido del ser, y para ello pues toma como punto de partida el trabajo fenomenológico, especialmente de su maestro Husserl, en términos de la correlación, ¿no? O sea, no se trataba de plantear una pregunta con un contenido diferente, con un qué que simplemente se modificara, sino tratar de ver esa correlación entre el preguntar y aquello por lo que se pregunta, ¿no? Y eso lo lleva entonces a repensar, en primer lugar, al ente que pregunta, a las condiciones de ese ente, al modo de ser de ese ente. Entonces, en ese sentido, trata de plantear una ontología fundamental que sería previa a toda posible subjetividad, tal como se planteó desde la modernidad, ¿no? Entonces, hay elementos que Heidegger trata de plantear ahí, especialmente en Ser y Tiempo, pero por lo que ya señalamos, en parte por ese trabajo apresurado, ¿no? Porque si comparamos, digamos, el libro como está, Ser y Tiempo, con las lecciones previas, pues encontramos que hay elementos mucho más desglosados en las lecciones, ahora que ya tenemos los manuscritos, ¿no? Por poner un caso, al inicio de Ser y Tiempo plantea la estructura del preguntar y plantea solamente 3 elementos. Si revisamos una de las lecciones, la primera lección de Marburgo, por ejemplo, el volumen 17 de la Gesamtausgabe, encontramos como 12 elementos del preguntar, ¿no? Y así podemos encontrar, cuando habla de mundo, las 3 dimensiones o los 3 sentidos en que se puede hablar de mundo, lo enfatiza mucho más en algunas lecciones. La cuestión de los indicadores formales como modo de conceptualizar filosófico está desplegado en las lecciones, en Ser y Tiempo simplemente está mencionado, etc. Hay muchas cosas que no aparecen en Ser y Tiempo. Y esas son las críticas que le hizo Karl Levitt, uno de sus alumnos, que le hizo Gadamer, que le hizo mucha gente, ¿no? Que había una diferencia entre la forma en la que había filosofado en las primeras lecciones y cómo quedó Ser y Tiempo al final. Que en ese momento todavía no estaban publicadas y por lo tanto ellos solo recordaban. Así es. Y lo que luego apareció justo en el texto, que sí tenían ellos de Ser y Tiempo, ¿no? Así es. La disonancia que ellos lograban ver, ¿no? Claro, así es. Entonces ahí hay, digamos, como muchos elementos que quedaron allá planteados, algunos que quedaron en Ser y Tiempo mencionados, y otras cuestiones que, pues digamos, fueron pasadas muy rápidamente. Y entonces eso Heidegger lo nota después de la publicación de Ser y Tiempo, comienzan las interpretaciones, especialmente de carácter existencialista, en términos de una antropología filosófica, etc. Y frente a todo eso, Heidegger dice, eso no es lo que quise decir, ¿no? Claro. Y gran parte de la obra posterior, especialmente en los años siguientes, pues se van a dedicar a tratar de corregir eso. Aunque Heidegger dice que no le interesaba lo que se decía, que no le interesaban las reseñas, eso siempre lo está diciendo en las cartas, pero evidentemente estaba al tanto de las interpretaciones que se hacían y corrige, ¿no? Y finalmente, a finales de la década de los 20, pues hay un primer giro en torno a su pensar, y posteriormente sabemos, pues va a ser el gran giro en términos de la segunda, digamos, etapa de su obra, ¿no? Sí. Que algunos creen incluso que
al principio el joven Heidegger habría tenido una etapa previa todavía a las ideas que luego se fraguaron a través de Ser y Tiempo, que era más aristotélico-tomista que otra cosa, y que habría en ese sentido tres grandes etapas, ¿no?, del pensamiento heideggeriano. Quizás ahora con más detalle, o sea, como ya tenemos prácticamente la obra completa, yo me atrevería a corregir a William Richardson, que como sabemos se inauguró esa partición, ¿no?, de Heidegger 1 y Heidegger 2, y en Heidegger 1 pues, se pensaba todo lo que tenía que ver con la ontología fundamental, y en su centro estaba Ser y Tiempo, y el Heidegger 2 era toda la obra tardía, ¿no? Okay. El segundo Heidegger, o el Heidegger tardío, etcétera. Y bueno, estaba la discusión de cuándo comenzaba eso. Hay incluso libros completos sobre eso. Hay un texto, por ejemplo, de Jean Grodin, que busca señalar la fecha de la Kehre, la fecha del gran giro de Heidegger, si era 1930, 32, 36, etc. Ahora tenemos el panorama completo y yo me atrevería a plantear 6 momentos, digamos, 3 en el Heidegger 1, o lo que correspondería al Heidegger 1, y 3 en lo que correspondería al Heidegger 2. En el Heidegger 1, bueno, ya acabamos de hablar de eso, de las lecciones previas a Ser y Tiempo, ¿no? Esa fenomenología hermenéutica de la facticidad o de la vida fáctica, que es todas estas referencias que hacía Gadamer de manera especial. Ese sería un primer gran momento, que yo creo que sí debe ser considerado ahora de manera independiente, precisamente por la riqueza de lo que está ahí. Luego, el momento concreto de Ser y Tiempo, la publicación de Ser y Tiempo como núcleo, y posteriormente esta crítica inmediata que se da especialmente en 1928 a 1930, ¿no?, que el propio Heidegger le llama metontología y metafísica del Dasein, ¿no? Y ahí encontramos textos como Kant, el problema de la metafísica, de la esencia del fundamento, que es metafísica, y algunas lecciones importantes, ¿no? Por ejemplo, fundamentos metafísicos de la lógica a partir de Leibniz, el texto de conceptos fundamentales de la metafísica, Mundo, Soledad, Finitud. O sea, en esos años hay ese primer giro, digamos, al interior de la ontología fundamental. Entonces, eso conformaría, digamos, esa primera etapa de su obra, que antes Richardson simplemente le llamaba Heidegger 1. Y el Heidegger 2, esa obra tardía, también tiene sus momentos. Primero, ese camino hacia el texto principal, que son los aportes a la filosofía, que Heidegger redacta entre 1936 y 1938, pero de 1930 al 36 encontramos ese ir de camino. Así como las primeras lecciones en la ontología fundamental, aquí habría también ese ir de camino a los aportes a la filosofía, ¿no? Y ahí tenemos ahora ya algunos manuscritos importantes que están, por ejemplo, en el volumen 73.1, sobre la Zerkluftung, sobre la hendidura, por ejemplo, las conferencias, la serie de conferencias de la esencia de la verdad, que comienza en 1930. Luego tendríamos esa segunda parte, digamos, o segundo momento de esta segunda etapa, que sería precisamente los aportes a la filosofía y los manuscritos y textos que están alrededor de ello, ¿no? Y que Heidegger le nombró Pensamiento histórico, ¿no? Antes ese título se empleaba para toda la obra posterior. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que ese pensamiento histórico está relacionado directamente con los aportes a la filosofía y los tratados ontohistóricos, que son 8 o 9 volúmenes de la Gesamtausgabe, pero una década después, más o menos al terminar la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1946-47, hay momentos de cambio ahí respecto de el pensamiento histórico, que ya no pueden quedar subsumidos ahí, ¿no? Y entonces es este pensar del Ereignis, este pensar del evento, pero ya no necesariamente en el ámbito del pensamiento histórico. Entonces, ahí hay otro momento que sería ya esa parte final. Ahí es donde se encuentra ya todo este ámbito de la cuadratura o de la cuaternidad, el ámbito de la Gelassenheit, hay todas las conferencias sobre la técnica, sobre la cuestión del habitar, etcétera, después de 1947. Y hay un texto importante que redacta en esos años, que forma parte de estos famosos cuadernos negros, se llama Vier Hefte, ¿no? 4 cuadernos, que, bueno, así le puso Heidegger, aunque en realidad son 2, ¿no? Pero bueno, se llama 4 cuadernos, pero son 2. Da algunos señalamientos importantes
de lo que sería este pensar relacionante del evento, que sería, digamos, su último momento, el último momento de su obra. El último intento teórico, ¿no? Por decirlo así. Pero hay un detalle que me gustaría recalcar, que pues deriva de la lectura que hice de un texto de usted del año 22, que lleva por título, para quien quiera consultarlo, se llama La espacialización del Dasein en su corporalidad. Anotaciones de Heidegger en los seminarios de Solikon. Este texto en el que usted da cuenta de toda esta problemática que pues ha sido una de las, podríamos pensar, críticas más serias que ha recibido Ser y Tiempo, porque pues de algún modo la crítica consiste en que pues el Dasein, o esta estructura de análisis de la existencia que habría desarrollado Heidegger como ontología fundamental, pues extrañamente parece no tematizar el problema del cuerpo, y por lo tanto parece que dejarnos sin herramientas terminológicas y teóricas explícitas para dar cuenta del fenómeno de la corporalidad. Sí. Entonces, parecería extraño incluso esto, porque pues Heidegger logra un análisis muy detallado y minucioso del fenómeno de la vida humana a través de esta herramienta que es la analítica existencial. Parecería muy extraño que el cuerpo quede fuera, ¿no?, de este análisis, y que quede como ignorado, por decirlo así, en esta primera etapa de su pensamiento. Y más me resulta extraño porque pues justo hoy en la charla que tuve con el doctor Ricardo Guibu, una de las cuestiones que veíamos es que ya en Levinas había una preocupación seria por parte de Levinas respecto de Husserl, criticándole o reclamándole algo muy parecido, es decir, que no hay una manera de dar cuenta de la corporalidad, o que más bien que la corporalidad tendría que ser tematizada como más fundamental incluso que el fenómeno de la conciencia, ¿no?, que es un fenómeno que motiva también el pensamiento heideggeriano, pero, insisto, queda como en entredicho hasta qué punto podemos o no tematizar el problema de la corporalidad a partir de estos elementos teóricos que tenemos de la ontología fundamental de Ser y Tiempo. Sí, bueno, tú mencionaste esa referencia, ese texto de hace algunos años. Sí. Ahí lo que trato de hacer es una revisión de, digamos, una corrección que hace Heidegger en los seminarios de Solikon respecto de Ser y Tiempo. Y bueno, quisiera comenzar por mencionar la importancia de esos seminarios de Solikon. Yo lo traduje la primera versión, ¿no? Todo en Heidegger, bueno, yo creo que en grandes pensadores se vuelve más complicado, ¿no? A veces aparece como sencillo, pero no. Estos seminarios de Solikon, Heidegger los lleva a cabo por iniciativa de su amigo, un psiquiatra, Medard Voss, ¿no? Hay que recordar que Heidegger, desde sus inicios filosóficos, estuvo interesado en estas cuestiones de la psique, ¿no? Todo lo que tiene que ver con psicología o psiquiatría, ¿no? Una de las primeras conferencias que aparecen ahora en el volumen que acabo de traducir, que es el volumen 80.1, Conferencias de Heidegger de 1915 a 1932, que apareció en el Fondo de Cultura Económica. Sí, hace apenas menos del mes, ¿no? Hace unas semanas. Una de esas conferencias es sobre psicología, ¿no? Y es una conferencia de principios de la década de los 20, ¿no? Y que remite precisamente a las lecciones que ya señalamos, las primeras lecciones de Heidegger ahí en Friburgo, en donde le interesa la cuestión de la psicología. Precisamente en ese año, en 1920, conoce a Jaspers en casa de Husserl, ¿no? Y sabemos, Jaspers era psiquiatra, ¿no? Se vuelven grandes amigos y comienzan un intercambio filosófico y epistolar muy importante, en donde para Heidegger es muy importante la cuestión que tenga que ver con fenómenos del ámbito de la psiquiatría, ¿no? Y eso lo podemos rastrear ahí. Esto se mantiene, digamos, ahí en vilo hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial, este psiquiatra suizo lo contacta, Medard Voss, le pide orientación sobre Ser y Tiempo, con algunas preguntas. Heidegger le responde, comienzan un diálogo durante pues una década, y en 1959 Heidegger comienza a asistir
con los alumnos de Medar-Voz para sostener estos seminarios de Solicón. Se van a mantener a lo largo de una década en periodos vacacionales o fines de semana. Y Medar-Voz recolecta los protocolos, o una parte importante de los protocolos, también algunos apuntes de los diálogos que tuvo con Heidegger, y hace una selección de cartas. Y en 1987, si no me equivoco, publica este volumen, Seminarios de Solicón, pero en la edición de Medar-Voz. Esa edición fue la que yo conocí en la década de los 90 y la traduje, comencé a traducirla, ¿no? Se publicó en 2007 en la editorial Gitanjáfora por iniciativa de Antonio Sirión, y después en 2013 ya en la editorial Herder, ¿no? Pero digamos, por eso decía yo, es la primera edición o la primera versión de los Seminarios de Solicón. Y hace pocos años se publicó el volumen 89 dentro de la Gesamtausgabe de Heidegger, con los Seminarios de Solicón a partir de los manuscritos y apuntes del propio Heidegger, ¿no? Entonces, digamos, esa es otra versión de los Seminarios de Solicón. Esa no la tenemos traducida todavía, son más de 500 páginas, habría que traducirlo, pero pues ahí da cuenta, digamos, de todo el material que Heidegger ocupó para preparar esos seminarios para no filósofos, ¿no? Y eso es muy importante porque, digamos, yo siempre recomiendo esos seminarios como una vía de acceso o de introducción a la obra y al pensar del propio Heidegger, ¿no? Porque finalmente son seminarios para no filósofos, ¿no? Pero preparados cuidadosamente. Heidegger leyó a Freud, ahí en este volumen de la Gesamtausgabe está el testimonio, qué leyó de Freud, sus observaciones, sus comentarios, etc. Y por supuesto, como estaba dialogando con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, pues parte del problema y de las preguntas a las que se enfrenta, pues tienen que ver con esto que tú preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con la acción de la salud? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿No? ¿Cómo podemos entender el cuerpo filosóficamente desde este planteamiento que pretende ser radical, ¿no? Y en ese sentido Heidegger remite a algunas observaciones que llevó a cabo en Ser y Tiempo, pero que, como acabamos de señalar, pues quedaron en el camino, ¿no? Por lo apresurado, por la cuestión que no había sido meditada o pensada con mayor detalle, y pues esas de las grandes críticas que se le van a hacer, ¿no? Que pareciera que el cuerpo queda como una cosa fuera de su tematización, queda olvidado. Ahí en los Seminarios de Solicón Heidegger menciona lo que Sartre señala en algún momento, que solamente le dedicó 6 renglones a la cuestión del cuerpo, como si no fuera realmente importante, ¿no? Y claro, la respuesta de Heidegger en los Seminarios de Solicón es esto que acabamos de señalar, que no tenía suficientemente pensado el fenómeno en ese momento, ¿no? Pero si ya se relaciona lo pensado en los Seminarios de Solicón con lo señalado en Ser y Tiempo, me parece que sí hay algunas correcciones y algunas ampliaciones en torno a la cuestión. Y esto tiene que ver entonces con esta posibilidad de pensar de forma ontológicamente radical el fenómeno, ¿no? No en términos de una dualidad, no en términos de una dicotomía en donde tuviese una base ontológica determinada que nos remitiría de una u otra manera a la modernidad, de manera especial, sino en qué medida esta correlación entre el ente y el ser, ¿no? Porque finalmente Heidegger no lo va a despegar, no lo va a separar, no va a moverse en esa dicotomía, sino que va a plantear que hay una diferencia, lo que le llama diferencia ontológica, pero que necesariamente el ser es ser del ente y el ente es ente en su ser, ¿no? Entonces, tomando ese punto de partida, la cuestión del cuerpo entonces no podría quedar de un lado, ¿no? Sino que tendría que ser repensado a partir del modo de ser de este ente que, como tú señalaste hace un momento, es el ámbito de la existencia, ¿no? Y eso exige entonces para Heidegger pensar el cuerpo más allá de la materialidad o más allá del ámbito de la mera extensión, ¿no? Y claro, ocurre entonces una ampliación, como lo señalan los Seminarios de Solicón, en qué medida el señalar
hacia una puerta o el señalar hacia una ventana en el ámbito de la significatividad, estaría también señalado el ámbito del cuerpo, ¿no? O sea, en qué medida también incluye la corporalidad esa posibilidad del significado en el mundo, porque finalmente lo que quiere señalar con ese término de existencia es la necesidad de romper, digamos, los esquemas y los límites pensados desde una determinación ontológica particular heredada de la modernidad, ¿no? Sí. Que efectivamente busca tomar distancia o diferenciarse de las otras cosas que están ahí en el mundo. Pero lo que Heidegger está señalando con el término existencia es que precisamente eso que somos solamente lo podemos ser a partir de esa alteridad, a partir de eso otro que necesariamente me codetermina precisamente en tanto ser en el mundo o estar en el mundo, ¿no? Y por eso entonces más adelante va a hablar de ese espacio de apertura, de ese claro, ¿no? Sí. de ese ámbito de apertura que somos, porque pues no podríamos entender eso que somos sin el mundo, ¿no? Sin esa necesaria referencia o, en términos, como lo señala, existencia, es decir, estar fuera de sí necesariamente en lo otro, ¿no? Entonces, eso significa también que el cuerpo tendría que ser pensado en ese sentido. Ajá, claro. O sea, el cuerpo tendría que dejar de ser pensado como una cosa física, ¿no? Como algo que está ahí en el espacio, que pesa, que tiene unas dimensiones concretas, y tendría que ser visto desde la estructura en el que es vivido, ¿no? El cuerpo, ¿no? Es decir, cómo aparece el cuerpo ante nuestra vivencia, ¿no? Que es un poco digamos, el problema que trata de resolver Heidegger en esos términos, pero me parece que queda todavía como que hay muchas dudas que podrían surgir a partir de ahí, pero uno de los textos que ya señalabas hace un ratito, que es de los conceptos fundamentales de la metafísica, que es del 30, ahí Heidegger hace un análisis sobre el animal, sobre el organismo, sobre el mundo circundante, y a mí me llamó mucho la atención que no usara lo que ahí creo que hay, que es un análisis del cuerpo, pero no del cuerpo que podríamos pensar o atribuir a nosotros mismos o al Dasein, sino al cuerpo en general como lo vivo, ¿no? Como lo animado, como aquello que tiene la capacidad de desplegarse a través de la vida, como lo vivo, pues. Entonces, en ese sentido, ahí creo que hay un montón de posibilidades que ya luego no son retomadas. Y justo quería hacerte esta pregunta porque me llamó la atención también que en tu trabajo, pues, por el tamaño, el espacio, pues no se puede agotar esta problemática, pero sí quería aprovechar para preguntarte qué piensas sobre el análisis que hay ahí en los conceptos fundamentales de la metafísica en torno al organismo y la capacidad que tendrían esos análisis para dar cuenta desde una, digamos, desde una cercanía más interesante respecto a ese proyecto de la ontología fundamental, que está más cerca de ser y tiempo, y que sí podríamos sospechar al menos hay un análisis del cuerpo más específico, al menos en el contexto específico de este texto. Yo creo que, regreso a lo que decíamos al inicio de esta sesión, que, o sea, Heidegger abre muchos caminos, ¿no? Yo hace poco, hace algunos años, publiqué un artículo sobre el taller filosófico de Martin Heidegger, porque realmente trabajaba como si fuera un taller. O sea, su trabajo de pensar, y lo dice en muchos momentos, es una especie de un taller artesanal, ¿no? Y va entonces modelando, ¿no? Va configurando, va retomando, va profundizando en algunas cuestiones, en algunos asuntos, en algunos conceptos, los pone a prueba, ¿no? Y más adelante ve si eso se sostiene, si continúa o si los deja a un lado, ¿no? Pero eso que va dejando a un lado, pues es parte de lo que muchos han retomado, ¿no? Muchos de sus alumnos, muchos de los lectores de Heidegger,
pues es precisamente eso que va quedando en el camino. Y a mí me parece que de eso depende, digamos, la grandeza de su pensar, ¿no? O sea, no en que haya hecho una filosofía, ¿no? Porque él mismo va a decir, no tengo ninguna filosofía, ¿no? Sino más bien en este buscar, e ir dejando huella, digamos, ir dejando elementos, senderos, abriendo, cerrando, regresando, yéndose por un lado, retomando un camino principal, luego saliéndose, etc. Entonces, hay muchísimos elementos, y eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la obra. Y especialmente en ese momento que tú señalas, 29-30, que forma parte de eso que él llama metaontología y metafísica del Dasein, ¿no? Y que tiene que ver con una especie, digamos, de complemento a la ontología fundamental, ¿no? Finalmente, lo que él dice, esa metafísica del Dasein estaría conformada precisamente por esa ontología fundamental, tal como fue desplegada en Ser y Tiempo, y por esa metaontología, ¿no? Que, como el nombre lo dice, meta, ¿no? Iría más allá de esa ontología, y en donde busca pensar precisamente el mundo, ¿no? Claro. Digamos, por un lado, un sentido estrecho de esa ontología fundamental pensaría la cuestión del ser, y esa metaontología pensaría la cuestión del mundo. Entonces esa correlación es lo que me parece que busca ampliar Heidegger entre 1928 y 1930, que es precisamente donde se halla esa lección que mencionas, y esa ampliación la señala ahí en términos de pensar modos de ser que no fueron tematizados de forma previa, ¿no? Sabemos que una de las críticas, entre esas que se encuentran a Ser y Tiempo, de lo que ya mencionamos, pues dicen, bueno, es que ¿cómo es posible que un libro tan importante solamente remita a 3 modos de ser, ¿no? Solamente habla del Dasein, que existe, habla de los útiles que están a la mano, y habla de lo que está ahí en tanto presencia, ¿no? Es todo lo que habla, ¿no? Entonces, muchas críticas que encontramos dicen, bueno, es que falta esto, ¿cómo va a ser una ontología fundamental en ese sentido? Y parte del trabajo que hace entre 1928 y 1930 es precisamente eso, pensar otros modos de ser que estarían remitidos a esta ampliación de mundo, ¿no? A este pensar el mundo como tal y sus posibilidades, y entre ellos estaría precisamente pensar la vida, ¿no? Claro. El modo de ser de la vida en sus perspectivas y en sus posibilidades, y por lo tanto entonces estaría también ese diálogo con la biología de ese momento, con von Wexkull de manera principal, y con una serie de trabajos que están ahí. Pero con eso me parece que Heidegger lo que busca hacer es abrir esa posibilidad, esa perspectiva en términos de aquello que no fue pensado de manera suficiente en Ser y Tiempo, ¿no? Y que con eso entonces abre el panorama y la perspectiva para pensar, incluso es su primer intento de pensar las cuestiones de ética. Más adelante, un poco en 1930, va a pensar la cuestión del arte, ¿no? El origen de la obra de arte. Se piensa incluso la cuestión de las matemáticas en esas lecciones de esos años, la cuestión de Dios, etc. Entonces, digamos, es una ampliación de las perspectivas y de las posibilidades, y la manera en la que el Dasein, como ese espacio de apertura, se relaciona con esos otros modos de ser. Entonces, es una vía, lo que está ahí señalado, ¿no? Pero pues quizás es una vía que quedó ahí en ese momento y que ya no la va a continuar en la década de los 30, precisamente por ese gran giro que mencionamos de su obra, en donde el énfasis va a recaer en ese carácter histórico del ser, a partir de lo develado en la ontología fundamental. Sí, claro, porque, bueno, también en buena medida me parece bien interesante que una de las conclusiones a las que llega es que una de las enormes distinciones que él encuentra entre el modo de ser del animal y el modo de ser del Dasein estaría dado, al menos en principio, por el logos, que es este fenómeno que ya empieza a ver Heidegger ahí como la distinción o la categoría, digamos, que ya habrían visto los propios griegos, que él retoma un poco como para analizar y ver hasta qué punto es consistente esta diferencia entre el ser humano y el resto de los seres vivos, y parece encontrar ahí un montón de cosas que justo conectan con sus análisis a la lógica y demás, que
dan pie a entender que justamente en ese fenómeno del lenguaje y de las bases que están más bien de aquellas bases ontológicas que posibilitan el lenguaje, que justamente permiten entender al ser humano. Una de esas bases es, por ejemplo, que ya luego se abandona más o menos, es esta red, este fenómeno del lenguaje que era como correlativo al problema del Sprague en Ser y Tiempo, pero que ya luego es medio abandonado. Sí, eso tiene que ver con lo que señalábamos, digamos, de ese interés inicial en escribir una introducción a Aristóteles, ¿no? O sea, yo igual en otro texto, o otros textos que he publicado, he hablado de los proyectos de Heidegger, y uno primero fue entre 1921 y 1923, escribir una introducción a Aristóteles, ¿no? Sí. No la hace, y lo que sí, digamos, la consecuencia de eso es la propuesta de escribir una lógica. Okay. Tú recordarás en el último curso que da en Friburgo, antes de irse a Marburgo, en 1923, se llama, bueno, lo titularon Ontología Hermenéutica de la Facticidad. Esa lección se iba a llamar Lógica, ¿no? Lo que pasa es que tuvo que cambiarle el nombre a Ontología porque ya otro profesor le había puesto Lógica a su lección. Pero ahí, en 1923, Heidegger ya tiene la idea, la propuesta de escribir una lógica, y eso lo va a llevar por lo menos una década, ¿no? En 1934, hay una lección que se llama Lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje. En esa lección, Heidegger abiertamente indica que desde hace 10 años tenía ese proyecto de una lógica, ¿no? Y que lo que hace en ese momento, en 1964, dice, hay que llevar a cabo una Erschütterung der Logik, ¿no? Hay que acabar con la lógica, ¿no? de alguna manera, y curiosamente ahí comienza su preocupación por pensar al lenguaje ya a partir del ámbito poético, comienza a pensar la poesía como la esencia del lenguaje. Es decir, hay una crítica a lo largo de esa década de la esencia del lenguaje en términos apofánticos, ¿no? Como tú señalas, el interés inicial por Aristóteles, que comienza con De Anima, después se pasa a metafísica, luego la ética nicomaquia, etcétera, pero que enfatiza precisamente, decíamos como resultado, el papel del logos y la determinación del lenguaje a partir del logos y en ese carácter de logos apofánticos. Y esto me parece que es parte de lo que Heidegger va a estudiar a lo largo de todas esas lecciones para tratar de pensar si efectivamente el lenguaje o la esencia del lenguaje se halla en eso, ¿no? Ya en Ser y Tiempo había señalado algunas posibilidades, repensar el carácter articulador del lenguaje a partir de esa diferencia que hace entre Sprache y Rede, ¿no? El carácter del habla como eso articulador, y que lo va a conducir a pensar entonces esta dimensión poética después de 1964. Ya después de esa lección comienza ya sus lecciones sobre Hölderlin, precisamente para pensar esa dimensión poética del lenguaje a la par de las conferencias sobre el origen de la obra de arte, donde también precisamente el ámbito de lo poético desempeña un papel central o determinante, ¿no? Entonces, digamos, como puedes ver, hay como muchos hilos, ¿no? Claro. O sea, se vuelve como muy complejo, por eso decía, como en esos grandes pensadores, es complejo el asunto, no es tan sencillo, porque son caminos ahí paralelos que van, ¿no? Por un lado, esta herencia de Ser y Tiempo, esta discusión que el propio Heidegger hace con las interpretaciones, pero por otro lado también este proyecto de la lógica y de pensar la esencia del lenguaje, y por otro lado digamos, estos giros alrededor de la ontología fundamental, con todas estas tematizaciones de otros modos de ser, etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto también todo su trabajo sobre la propia historia de la filosofía, ¿no? De Aristóteles a Kant, después de Kant, Nietzsche, Hegel, etcétera. Entonces, son como muchas líneas en el trabajo en la obra filosófica de Heidegger. Sí, sí. Una de las líneas también súper interesantes que
Pues de hecho encontré en este texto que tienes sobre, o sea, es un texto muy pequeño, se llama La afectividad situada y encarnada. Creo que es una introducción en la revista Tópicos de Seminario. Sí. Pues ahí más o menos das cuenta de este fenómeno que es también uno de los grandes fenómenos, que es uno de los existenciarios, que son estas herramientas teóricas que Heidegger acuña en Ser y Tiempo para dar cuenta de las distintas estructuras existenciales del Dasein. Entonces, una de esas es la Stimmung. Así es. Y otra de esas es la Befindlichkeit, creo que es. Irían de la mano, la Befindlichkeit y la Stimmung, ¿no? Porque luego sería el comprender, ¿no? Comprender. Entonces, ahí el asunto que quisiera preguntar es sobre esta cuestión afectiva, ¿no? Sí. Heidegger ve con mucha claridad en Ser y Tiempo que es uno de los elementos centrales de la existencia humana y que parecería ser una de las distinciones o de las características específicas de ese modo de hacer fenomenología en el caso específico de Heidegger y que un montón de autores habrían retomado y que me parece bien interesante de cara al problema que veníamos discutiendo sobre la corporalidad, porque parece ser que ahí es justamente donde también hay una clave importante para entender cómo plantear y desarrollar el problema de la corporalidad, al menos en los límites de la ontología fundamental, tal y como aparece en Ser y Tiempo. Sí. ¿Qué hay de este problema? Sí. Eso a mí me parece que son las cuestiones centrales, muy importantes. Incluso mi maestro von Hermann ubicaba, digamos, el ámbito de la afectividad o de esta disposición afectiva como uno de los motivos para ese gran giro a la obra posterior, ¿no? Que por cierto, perdón que te interrumpa, pero tradujiste como disposición afectiva, pero hay un montón de intentos por traducir esta expresión. Una de ellas creo que era tonalidad afectiva, otras... Encontrarse, el encontrarse. Lo trajo como encontrarse. ¿Sí te gusta más disposición afectiva o afectividad? Yo creo que la traducción de Gauss no está mal, está bien, encontrarse, porque eso es lo que dice el término, ¿no? El sich befinden, ¿no? En alemán. ¿Cómo te encuentras? Claro, es cómo te encuentras, es lo que preguntamos, ¿no? O sea, es un sinónimo de cómo estás, ¿no? Exacto. Te preguntas, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿No? Y esa respuesta, digamos, el estar afectivamente en cierta tonalidad, ¿no? Estoy contento, estoy triste, estoy abrumado, estoy preocupado, estoy angustiado, estoy aburrido, siempre estamos de alguna manera. Exacto. Y eso es lo que Heidegger quiere enfatizar y por eso lo señala como un modo de apertura, ¿no? No es una cuestión accidental, no es una cuestión accesoria, ¿sí? No, es una cuestión que él lo ve como un modo de apertura del Dasein existente, ¿no? Que efectivamente siempre estamos en un temple de ánimo. La otra traducción, o sea, ahorita hablamos de Befindlichkeit como encontrarse, disposición afectiva, pero la otra, digamos, esa disposición afectiva, ese encontrarse, se expresa en lo que Heidegger llama Stimmungen, ¿no? Y esas Stimmungen, la traducción, yo prefiero temple, ¿no? Porque es, digamos, un término medio que habla precisamente de ese templar en el que nos encontramos y que no necesariamente es asumido como sentimiento o algo del estilo. Algo psicológico, algo psicológico o algo que me corresponda a mí. No, lo que quiere señalar con Stimmung, como ya señalamos hace un momento, estamos en el mundo y el existir significa estar en el mundo. Entonces se trata más bien de este ámbito de la atmósfera, ¿no? Se trata más bien de eso que sobreviene, ¿no? Pero que no me sobreviene solo a mí, sino que incumbe precisamente al mundo. Eso en donde estoy, ¿no? Yo siempre pongo los ejemplos de las películas de terror o alguna película de suspenso, de Hitchcock o algo así, porque finalmente lo que Heidegger quiere señalar ahí al hablar de esta Stimmung, ¿no? Es eso que sentimos al estar en el mundo a partir de un objeto que no necesariamente tiene que ser caracterizado, digamos, anímicamente o sentimentalmente de una forma especial, ¿no? O sea, el cuchillo de Hitchcock, ¿no? Es un cuchillo, es un útil, vamos a decir así, pero puede en esa situación, ¿no?, darnos miedo, puede asustarme, puede causar terror incluso, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que? No es solo el cuchillo, es toda la situación. Incluso
todo lo que está alrededor, la preparación, el enfoque, la música, o sea, todo lo que está en juego te lleva precisamente a ese templo, te dispone efectivamente, Es por eso el término no está tan equivocado, disposición afectiva, ¿no? Claro. Porque hay un disponerse efectivamente, claro, que se expresa en esos templos. Mencionabas, ¿no?, algo sobre von Hermann, que a él... Claro, y von Hermann veía esto muy importante, o sea, este ámbito de la afectividad, él lo indicaba como uno de los motivos, ¿no?, que van a dar paso a la obra tardía, porque, digamos, un poco acercándonos a Husserl, ¿no?, sería como el ámbito pasivo, ¿no? Digamos, el ámbito de la pasividad. Exacto. Precisamente este ámbito, ya el nombre nos dice, me afecta, ¿no? Somos afectados, ¿no? No todo depende del Dasein. Eso es un poco lo que Heidegger quiere dar a entender posteriormente. El ámbito de la historia, el ámbito de lo histórico, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Que vivimos epocalmente de forma histórica y el mundo es abierto en cada caso de forma diferente, y que no depende o no se resume todo en una situación del Dasein, ¿no? Entonces, pudiese, digamos, acercarse un poco a este ámbito de la pasividad, y por eso von Hermann lo asimilaba de una manera muy importante, ¿no? Pero efectivamente para Heidegger va a ser central. Claro, una de las cuestiones que me interesa mucho sobre esto es que, claro, una lectura más o menos ingenua, digamos, de Ideas 1 en particular, podría llevarnos a entender a la fenomenología como un estudio en el que se prioriza a la conciencia y sus actividades, más allá de sus pasividades, por decirlo en estos términos. Es decir, pensar que es la conciencia la que al actuar y al desear o al intencionar, pues constituye a sus objetos, a sus correlatos, y los determina de alguna manera de forma activa, ¿no? Que es, digamos, lo que se podría incluso defender a la letra de Ideas 1, ¿no? Por decirlo así. Entonces, que ahí está, digamos, la estructura fundamental del análisis, digamos, fenomenológico en estos términos. Y acá en Heidegger vemos cómo ahí es una duda, digamos, al respecto, porque parece ser que, como dices, el mundo tiene una cierta autonomía y una capacidad de afectar al Dasein de distintos modos, y que ahí no hay algo así como una actividad deliberada, por decirlo así, del Dasein, sino que está siendo como afectado, determinado, está siendo en el mundo, ¿no? Es decir, sin que él sea libre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me atrevería, y lo he dicho en algunos seminarios, en algunos lugares, como a resumir la obra de Heidegger en el paso del poder ser al dejar ser, ¿no? Porque finalmente, si recordamos en esos últimos, o en momentos tardíos, en escritos tardíos, pues precisamente el énfasis va a recaer en ese Lassen y Gelassenheit, ¿no? Que lo tradujeron como el ámbito de la serenidad, ¿no? En donde precisamente lo que se está cuestionando es el ámbito de la voluntad, ¿no? Lo que está criticando de la modernidad y de la época técnica contemporánea, que hunde sus raíces en este carácter todopoderoso de la subjetividad, pues en parte va a ser el ámbito de la representación y el ámbito de la voluntad. Y lo que Heidegger, digamos, de alguna manera destaca o rescata, es eso que quedó como el ámbito turbio, ¿no? El ámbito opaco, el ámbito nebuloso de lo afectivo, ¿no? Pero precisamente el ámbito afectivo va a ser lo que va a ser primado hasta tal punto que efectivamente dar paso a este ámbito de lo pasivo, a este ámbito del dejar ser, tal como lo piensa en textos como Serenidad, ¿no? Exacto. Y ahí también un detalle bien interesante desde mi perspectiva, que justo comentas en este otro texto del que quisiera preguntarte, que lleva por título Origen fundacional y meditación histórica del mundo de la vida. Confluencias entre Husserl y Heidegger, ¿no? Este es el título, este ya es más nuevo, creo que es del año pasado, salió publicado. Y en ese texto señalas que el Heidegger, este primer Heidegger que estábamos comentando, él sí ve en el Dasein algo así como un fundamento, ¿no? Y quería hacer esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo entender este carácter fundamental de la existencia, digamos, en el Dasein? Porque
también se puede entender, no sé, qué te parezca esta cuestión de que no el Dasein, sino la Sorge, como estructura más amplia, podrían ser como que los aspectos fundamentales en los que Heidegger quiere cimentar su análisis ontológico. Sin embargo, es paradójica la palabra fundamento, ¿no? Claro. Porque creo recordar, no estoy seguro si es Ser y Tiempo donde ya usa esta expresión, pero la expresión del Abgrund, es decir, ese fundamento, digamos, como sin fundamento, ese fundamento, digamos, en sentido blando, en sentido débil, como un fundamento que no es, en términos al menos aristotélicos, una sustancia, pues, ¿no? Es decir, algo que está ahí cargado de propiedades, sino que sería más bien un éxtasis, que es justamente los términos que él emplea, un éxtasis, una estructura compleja en el que la existencia del propio Dasein se correlaciona con el fenómeno del mundo, ¿no? Y hay aquí un entramado de relaciones que configuran algo así como un fundamento. Pero justo señalas en este texto que Heidegger pues renunciará a esta idea de fundamento, y que quisiera hacerte esas dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es este fundamento? ¿En qué sentido podemos entender este fundamento de la ontología fundamental? Sí. Y luego, ¿cómo renuncia a él? Hay que recordar, un poco regreso a la complejidad del pensamiento y de la configuración de Ser y Tiempo, ¿no? Porque, digamos, el marco en el que fue redactado Ser y Tiempo, estamos pensando en 1926, es a la luz de Kant, ¿no? O sea, dijimos hace un momento que de los grandes autores que trabaja es Aristóteles, de Aristóteles se pasa a Kant en 1925, y en ese marco es en el marco en el que escribe Ser y Tiempo, ¿no? Y por eso habla de trascendencia y por eso habla de a priori, ¿no? Y finalmente esta cuestión de la trascendencia es lo que va a pensar como fundamento. Heidegger hace una diferencia en el parágrafo 9 de Ser y Tiempo, habla de la esencia del Dasein, ¿no? De la existencia en la esencia del Dasein, y un poco después, en el texto de la esencia del fundamento, va a decir, bueno, no basta con hablar de la existencia como esencia del Dasein, sino que hay que hablar del fundamento de la esencia del Dasein, que es la trascendencia, ¿no? Y que evidentemente está remitiéndose a Kant con esa idea en esos años, y que efectivamente lo va a pensar como el fundamento de la esencia del Dasein. Y yo creo que parte de este paso, este giro en la década de los 30, es el cuestionamiento a esa idea de trascendencia, ¿no? Y por lo tanto entonces a esa idea de fundamentos. ¿En qué medida cuando ya en la década de los 30, en los cuadernos negros y en muchos lugares dice, bueno, la ontología fundamental ni tiene fundamento ni es ontología, ¿no? Eso es lo que la autocrítica que va a hacer. Eso de hablar de ontología fundamental, pues, hay que tener cuidado, porque no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero claro, eso se da a partir de esa autocrítica que hace a la dimensión en la que fue trabajado, especialmente con base en Kant, ¿no? Evidentemente lo que ocurre ya en la década de los 30, y en ese texto que tú señalas, lo que busco pues, enfatizar a partir de elementos de la obra de forma reciente, pues es precisamente esta cercanía con Husserl, ¿no? Cómo se está pensando lo histórico a mediados de la década de los 30, más o menos en 1936, cuando Heidegger comienza a redactar los aportes a la filosofía, y cuando Husserl está metido en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, ¿no? Es decir, está haciendo una crítica a la modernidad y una, digamos, reconfiguración del papel de lo histórico, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay confluyen ambos pensadores, y van a seguir pues por sus caminos, pero pues digamos en una cierta o relativa cercanía, ¿no? Y eso es parte de la obra pues, de la década de los 30 y en adelante por parte de Heidegger, ¿no? Y además también creo que hay un tema, ahorita mencionabas este interés que Heidegger tenía sobre Kant, en particular al menos en esta primera etapa. Sí. Y quisiera hacerte esa pregunta porque me parece interesantísimo. ¿Crees tú que hay ahí
una presencia, en toda esta primera etapa, una presencia protagónica de Kant en el pensamiento de Heidegger, o es también, como dirían algunos otros, más bien la de Aristóteles, el protagonista, digamos, del interés teórico de Heidegger? En el marco de esta crónica que te he comentado, pues he trabajado algunas cosas de Aristóteles, hemos trabajado junto con otros colegas. Aquí traigo, por ejemplo, este libro que es Heidegger, lector de Aristóteles, ¿no? Que remite recién publicado y que remite a los primerísimos ejercicios en 1921, ¿no? En 1925, Heidegger de repente se pasa a Kant, ¿no? Y si revisamos el volumen 21, que es Lógica, la pregunta por la verdad, el motivo es la pregunta por el tiempo. O sea, ¿en qué medida Heidegger encuentra en Kant más elementos para pensar la cuestión del tiempo que en Aristóteles? Franco Volpi hacía la broma de que Heidegger se había pasado a Kant por Hannah Arendt, porque en 1925 llega de Königsberg a Marburgo, ¿no? Entonces, cuando Heidegger le escribe a Jaspers, comienzo a amar a Kant realmente, se pudiese haber pensado que se refería a Hannah Arendt, pero eso Volpi lo dijo de broma y alguien se lo creyó por ahí, le empezó a reclamar. Pero bueno, ya si nos vamos a los textos, evidentemente es la pregunta por el tiempo que Heidegger desglosa en la segunda parte de esa lección del volumen 21, Lógica, la pregunta por la verdad, y a partir de ahí comienza entonces una serie de análisis y de trabajos. Yo en el marco de esta crónica he separado, digamos, como 4 momentos de la relación de Heidegger con Kant. El primero es este que mencionamos, de 1925 a 1927, es decir, el marco en el que se escribe y se publica Ser y Tiempo. Posteriormente vendría 1928 y 1929 un reposicionamiento, digamos, en el marco de esa metaontología que ya mencionamos y esa metafísica del Dasein, en donde entonces Kant cobra, digamos, un protagonismo, no solo por el texto Kant de la metafísica, sino por esto que señalamos en términos de pensar la trascendencia como la esencia de la existencia, o el fundamento de la esencia de la existencia, ¿no? Y en 1930 tiene Heidegger una lección en el semestre de verano que es Vom Wesen der menschlichen Freiheit, de la esencia de la libertad humana. Y ahí regresa a Kant, pero ahora para pensar la cuestión de la libertad, ¿no? Y es muy interesante, en 1930 y 1932, el papel que Kant desempeña en, digamos, la profundización de la cuestión de la libertad, porque finalmente ese va a ser el punto guía para las conferencias de la esencia de la verdad que comienzan en 1930 y a la vez también lo que va a motivar, digamos, el abandono de Ser y Tiempo. Hay que recordar que lo publicado, eso no lo mencionamos hace un momento, pero el libro publicado Ser y Tiempo fue parcial, ¿no? Una parte no la publicó Heidegger y por lo menos desde esa fecha hasta 1932 estaba el interés de publicar la segunda parte de Ser y Tiempo. Y en 1932, precisamente de la mano de Kant y del problema de la libertad, Heidegger dice, no voy a publicar y escribir la segunda parte de Ser y Tiempo, y comienza el proyecto, digamos, hacia la historia del ser. Y la última parte, o el cuarto momento, digamos, de la relación de Heidegger con Kant, ya se da en 1935, 36 en adelante, y que tiene que ver ya en este lugar, digamos, de la historia del ser, o de la del pensado ontohistórico, ¿no? En donde, como decíamos hace un momento, ya se piensa de forma epocal. Y en qué medida entonces ya Kant da elementos suficientes para pensar la modernidad y el proyecto de naturaleza que estaría en juego, ¿no? Como fundamentación de la ciencia moderna, ¿no? Y es curioso porque, y eso lo he señalado en varios textos, eso nos permite ver que la relación de Heidegger con Kant no es no es homogénea, ¿no? Porque evidentemente podemos encontrar y hacer las críticas a la lectura que hacen Kant el problema de la metafísica y su interpretación
del esquematismo, la interpretación del lugar de la imaginación trascendental, etc. Pero eso no significa que Heidegger haya descuidado otros lugares o que simplemente los haya ignorado, sino simplemente tenía una finalidad en ese texto. Y lo que encontramos en la lección de 1936, por ejemplo, sobre la cosa, ¿no? Sobre los principios trascendentales, ahí es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que hay por lo menos esos 4 momentos en la relación con Kant que va a ser muy importante, y por eso yo he hablado también de una década, la década kantiana, digamos, de 1925 hasta 1936, ¿no? Kant es otra de las vías, digamos, o hilo conductor que se pueden seguir en la obra del propio Heidegger. Sí, sí, y además que Heidegger es como muy atrevido, ¿no? En algunos textos, por ejemplo, estoy pensando en los problemas fundamentales de la fenomenología, que algunos consideran que esa es la segunda parte de Ser y Tiempo, que ahí hace pues una defensa de una lectura de la historia de la filosofía en términos de conexión unitaria, digamos, de un mismo proyecto, de entender desde Aristóteles hasta Kant casi como si hubiese una unidad en el modo de entender al mundo y en el modo de entender a las cosas, ¿no? Con base en la sustancia, justamente, que es donde aparece pues esta precomprensión del ser, que es de alguna manera el interés en el que Heidegger ve o cree ver una unidad en el pensamiento de la tradición, ¿no? Es decir, que estaría tratando de entender a la tradición en términos de unidad a través de diversos filósofos, a través de Aristóteles, a través de Kant, pero interesante que lo entienda como una unidad, como una continuidad, ¿no? Sí. Esto, o sea, hay como muchos elementos en su obra que, digamos, primero pone en práctica y después reflexiona, ¿no? O sea, yo creo que muchas de sus interpretaciones, de los ejercicios que hacen las lecciones, son eso. O sea, primero pone en práctica y ya posteriormente tematiza la diferencia, por ejemplo, entre historia e historiografía. Eso en el pensar histórico es parte del trabajo que hace y de alguna manera intenta justificar, digamos, ese proceder, ¿no? O sea, en qué medida no puede ser pensado en términos historiográficos, sino de una manera diferente, una idea de historia diferente que piensa, y por eso incluso terminológicamente lo diferencia, Geschichte como historia y History como historiografía. O sea, yo lo traduzco así para que se pueda diferenciar. Y efectivamente, entonces, eso pues hace que muchas interpretaciones cuestionen, ¿no? Porque Heidegger dirá, bueno, es que se está interpretando desde el ámbito de la historiografía y no desde el ámbito de la Geschichte, de la historia. Y esto, pues evidentemente, le permite como algunas cuestiones y uno se va a encontrar pues múltiples interpretaciones donde dice, bueno, pero es que le faltó esto, le faltó le faltó tal cuestión. Pero yo creo que sí, el intento de Heidegger es pensar esa historia del ser, ¿no? Efectivamente con algunos hilos conductores que plantea, que va modificando, que va enfatizando en diferentes momentos, pero que le permiten pues hablar, digamos, en una dimensión, vamos a decir así, de mayores pretensiones al hablar de metafísica, ¿no? Y al hablar entonces de un primer inicio, de un otro inicio, y más adelante de otros comienzos, ¿no? Hace incluso la diferencia, primero hablaba de Anfang, ¿no? Del primer inicio, después va a hablar de Beginn, ¿no? Comienzo, pero en términos plurales, ¿no? Y ahí es cuando en cierto momento se interesa por el pensar oriental, ¿no? Y haciendo una crítica entonces también a gran parte de lo que había señalado en ese pensar ontohistórico en términos de una remisión solamente a Occidente y a la filosofía griega. Cuando se interesa por el pensamiento oriental, habla entonces de esa posibilidad de otros comienzos. Creo que una de las cuestiones que se pueden ver y apreciar es que Heidegger era tremendamente inquieto, otra manera de decir tremendamente creativo, porque constantemente parece estar intentando como que ir más allá de sí mismo, como que ir más allá de su propia sombra, por decirlo así. ¿Crees que estamos cerca de lograr algo así como una especie de superación de esta fase
de lograr algo así como una verdadera ontología fundamental, por decirlo de alguna manera, o que ese proyecto verdaderamente quedó cancelado solo por el hecho de que, porque estoy pensando en una de las cuestiones que señalaba von Hermann, en un libro que publicó justo sobre la analítica existencial, olvido el nombre en este momento, pero una de las cosas que él decía es que la analítica existencial todavía es algo que es un proyecto inacabado que debe de seguirse elaborando, que se debe seguir ensayando. Sí. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que...? Sí, yo no pienso que haya una ruptura absoluta, okay, ¿no? Porque nos encontramos todas esas lecturas, ¿no? Que ya el paso, el giro, la queje, anula lo claro, anterior y Heidegger se repitió, y no es cierto. Yo creo que no es así. Se mantienen muchas cuestiones que Heidegger desplegó en la ontología fundamental. Yo creo que el mejor ejemplo es este que mencionamos de los seminarios de Solicón. O sea, el hecho de que en los seminarios de Solicón Heidegger hace muchísimas referencias a Ser y Tiempo y a la ontología fundamental. Es decir, ahí hay cosas que busca rescatar, que busca reconfigurar, que busca ampliar. Y a mí me parece que sí, esa era la posición de von Hermann, en eso estoy de acuerdo, en que hay muchísimos elementos que Heidegger trató de ampliar, de aclarar, y que efectivamente no bastaban, quedaban limitados en su tematización de la ontología fundamental. Digamos, toda esta crítica que se hace cuando lleva a cabo el análisis del mundo circundante, y dice, bueno, como si Heidegger, como si el mundo fuera un taller de carpintería, ¿no? Pues claro, evidentemente no se queda ahí la cuestión, claro, no se queda ahí. Ahí anuncia en algún momento, cuando tematiza la cuestión de la espacialidad, menciona la radio, ¿no? Por ejemplo, que en su momento era lo que estaba, lo nuevo, digamos. Sí. Los ejemplos que pone son de las direccionales de los coches, se acababan de inventar. O sea, cosas así que en su momento, pero que va dando indicaciones, dando señalamientos. Cuando menciona la cuestión del radio, si no me equivoco es en el parágrafo 23 de Ser y Tiempo, 22-23, con la cuestión de la espacialidad, y dice, hay cuestiones que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos las dimensiones de lo que esto significa en términos de las posibilidades que abre la radio, en términos de comunicación. Y era digamos, pues un invento en ese momento de la técnica, pero que ya señala ahí algo importante que dice, esto ya no es un mero producto técnico que medie con el mundo, sino lo que se busca ahí es superar la lejanía. Y efectivamente, lo que más adelante va a desplegar décadas después con la cuestión de la técnica, pues lleva precisamente a eso, ¿no? Y a mí me parece que entonces eso es, por ejemplo, un ejemplo de cierta continuidad, de cierta ampliación de los problemas en los que sigue pensando Heidegger, y que ahora pues lo tenemos de forma clarísima, ¿no? El papel de la técnica. Sería algo así como decir que el espacio en términos existenciales no es ni coincide con esta representación geométrica cartesiana del espacio, ¿no? Y que por lo tanto ese modelo no sirve para dar cuenta de estos nuevos fenómenos, ¿no? Así es. Creo que sí es útil, ¿no? Para Heidegger demostrar que el espacio en el que el Dasein existe es muy distinto al espacio en términos de representación física, geométrica. Claro, y digamos, si hablamos de ontología, la determinación ontológica de las cosas, ¿no? Que es algo que a partir de Heidegger pues, han tematizado curiosamente orientales actualmente, ¿no? El caso de Yu Hui, el caso de Byung-Chul Han, ¿no? Que tematizan precisamente esta cuestión. ¿En qué medida se puede hablar de objetos, ¿no? digitales, por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida la información es algo que atraviesa precisamente todas estas posibilidades pensadas anteriormente respecto de lo que una cosa es o del espacio en el que está, ¿no? Entonces, yo creo que estas cuestiones que Heidegger piensa, pues en su momento, abren caminos, ¿no? Y un poco regresando a tu pregunta, pues yo creo que sí, o sea, ahí hay muchísimos elementos. No sé si se vayan a cerrar en algún momento, porque finalmente es filosofía y la filosofía se mantiene abierta, pero yo creo que hay muchas aperturas ahí, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de una obra como la de Heidegger. Doctor, te agradezco enormemente, creo que quienes han estado escuchando y yo también hemos disfrutado muchísimo de escucharte.
Se nota que tienes una enorme pasión y un enorme conocimiento sobre estas temáticas. Te agradezco mucho tu tiempo, espero que te lo hayas pasado bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y les agradezco también a quienes nos han estado escuchando. Les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Por ahí seguiremos compartiendo mucho más contenido. También a través de Radio UAS, que ahí se emite los lunes a las 3 de la tarde. Pues sin más, les agradezco de nuevo y te agradezco, doctor, por tu tiempo, por tu compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias.